Tiene dos paredes, una pared anterior y una pared posterior, un borde superior, bordes laterales, y termina hacia lo que corresponde al cérvix. Bueno, está la región del fundus, el cuerpo y luego el cérvix. Aquí lo estamos viendo en una representación por su parte posterior. Hacia adelante está la vejiga urinaria. Este útero aquí está separado. Decíamos que tiene forma de pirámide triangular. Hay que recordar que tiene tres capas histológicas principales. Em, la, la capa más externa es el peritoneo que lo recubre, y que hay que recordar que ese peritoneo viene de la pared pélvica, en dos hojas, una anterior y otra posterior, que van a formar este ligamento, este repliegue peritoneal, que es el ligamento ancho, y va a ir a recubrir el útero para pasar al otro lado e ir a fijar este órgano uh, hacia la pared pélvica lateral. Bueno, entonces la capa más externa es el peritoneo o perimetrio. Estamos viendo aquí la capa que le sigue, que es el miometrio, la capa muscular, en la capa más gruesa. Estamos viendo que este útero tiene una cavidad y que va a contener la capa más interna, que se conoce como endometrio. Esta cavidad recubierta por el endometrio, ya se dan cuenta que tiene forma triangular, con base hacia la región del fundus y vértice hacia la región del cérvix uterino. Si se dan cuenta en el dibujo esquemático, aquí viene el cérvix y va a protruir al interior de la vagina, en la cúpula vaginal. Hay una porción de este cérvix que se encuentra libre del peritoneo. Aquí está el peritoneo parietal. Entonces, esta área está libre entre la vagina y el peritoneo parietal, y es el área del segmento, que es habitualmente donde el cirujano va a incidir en la cirugía cesárea para evitar entrar a la cavidad peritoneal. Muy bien, este endometrio, pues es muy funcional, y decimos funcional porque va a reaccionar a estímulos, ¿verdad? El miometrio tiene tres capas, una capa superficial, una media y una profunda. El endometrio va a tener tres capas también. La capa basal, la capa esponjosa y la capa superficial. Hay que recordar que ante el estímulo hormonal van a proliferar la capa superficial y la capa basal, la capa esponjosa, perdón, van a proliferar y son las que se van a desprender, quedando exclusivamente la capa basal. Se van a desprender durante la menstruación a la supresión del estímulo hormonal. Toda esta anatomía y esta fisiología usted la conocen a la perfección, y más en la edad que se encuentran ahorita, ¿verdad? Saben bien cómo están funcionando el aparato que estamos viendo. Y bueno, ya recuerdan también, aquí está el ovario, embebido en el ligamento ancho. Está la trompa de falopio, con sus diferentes porciones, la porción fímbrica, la porción ampular, la porción ísmica y la porción intraparietal que estamos viendo aquí, o sea que entra a la pared para comunicar la cavidad endometrial con esta trompa de falopio. Vean la porción fímbrica. El ovario está suspendido sobre la porción fímbrica. Si se dan cuenta, no hay una continuidad. No es el ovario, se continúa con la trompa de falopio, no. La trompa de falopio está abierta hacia el peritoneo, y este ovario está sobre esa porción fímbrica de la trompa de falopio. Vamos a hablar del ovario un poquito adelante. Aquí estamos viendo el útero otra vez. Ese útero
pues a nivel de la pelvis va a tener variantes en la posición. Puede estar un poquito lateralizado hacia la derecha, la línea media, hacia la izquierda. Realmente está exactamente en la línea media. Entonces, raramente está en la línea media. Por otro lado, vean que aquí está el canal vaginal y el cervix va a estar en un ángulo anterior o posterior con respecto al canal vaginal. A eso se le llama anteversión. A su vez, el cuerpo del útero va a estar flexionado, ya sea hacia adelante o hacia atrás, sobre el cervix uterino. A esto se le llama anteflexión o retroflexión. Aquí tenemos un útero en posición más neutral. Los que hacemos ultrasonido, todos los días nos damos cuenta de esto. Les voy a pedir de favor que se pongan viendo a sus cámaras, ¿sí? Que acomoden su cámara si no quieren salirse de la clase. Yo sé que hace mucho sueño, que quieren estarse durmiendo, pero necesitamos que acomoden su cámara si no quieren salirse de la clase. Ok, entonces este útero va a tener posición variada dentro de la pelvis. Aquí estamos viendo el ovario. Ya saben que hay un ovario derecho, un ovario izquierdo. Ese ovario tiene una estroma en la porción central y los folículos en la porción periférica. Ya recuerdan que cada mujer nace con un determinado número de folículos y que son folículos primordiales y que van a estar sin actividad hasta el momento en que ocurre la pubertad, en donde el estímulo hormonal va a empezar a influir sobre el desarrollo de un folículo para que ocurra la ovulación. Entonces, durante varios años en la etapa de la niña, pues esos folículos van a estar sin ningún cambio. Llega la hormona folículo estimulante. ¿Dónde se produce, Alexandra Estupiñán, esa hormona? ¿Nos dice? ¿Me escucha? Sí. Ok. La folículo estimulante pues se produce en la hipófisis. Se produce en la hipófisis. ¿Dónde está la hipófisis? ¿Sí me escucha, verdad? Sí. Ok, Ustedes son es que los tenía unos, expertos en computación. ok, es que tenía unos problemas. Pero bueno, la hipófisis está en donde está el encéfalo, ¿En en el dónde? centro. En donde está el encéfalo, en el centro. ¿En el centro de qué? Perdón, no se escucha bien su pronunciación. En donde está el encéfalo, en la base del cráneo. Ajá, ¿en qué estructura? En la silla turca. Está dentro de la silla turca, ¿verdad? Sí. Ujú. Bueno, entonces la hormona folículo estimulante va a estimular uno de los folículos para que inicie su desarrollo. ¿En qué va a consistir ese desarrollo? Bueno, empieza a haber diferenciación celular. Obviamente ese folículo contiene en su interior al óvulo y se van a formar dos capas de células que son la teca interna y la teca externa, y se va a formar una cavidad. En uno de los polos va a permanecer el óvulo, en uno de los polos del folículo, y se empieza a formar la cavidad folicular que empieza a crecer. También ustedes ya saben que estas células bien diferenciadas, que son de la teca interna y de la teca externa, van a producir
otras hormonas. Primero los estrógenos y después la progesterona. Entonces, esto es muy funcional. Va a ir creciendo la cavidad folicular hasta formar una cavidad que llega a tener un diámetro que puede estar hasta de 25 milímetros. O sea, una verdadera cavidad líquida o quística, ¿verdad? En uno de los polos va a estar el folículo, ¿sí? Muy bien. Hacia el día 15, 14 o 15 del ciclo menstrual, se va a romper el folículo y va a liberar al óvulo, junto con un grupo de células que lo están rodeando y que lo van a nutrir, que es el cúmulus óvulos. Ese óvulo que estaba aquí en este polo se libera, ¿sí? Y bueno, la teca interna que estaba produciendo estrógenos, ocurre otra diferenciación, se forma el cuerpo lúteo que va a producir los estrógenos. Entonces, se siguen produciendo, perdón, en la progesterona, se siguen produciendo estrógenos y se empieza a producir progesterona a nivel del cuerpo lúteo, que también sigue aumentando de tamaño en forma discreta el cuerpo lúteo. Y si este óvulo no se encontró felizmente con un espermatozoide en el camino, ese óvulo es absorbido y hay una supresión brusca de hormonas hacia el día 28 del ciclo menstrual. Y este cuerpo amarillo se convierte en un cordón fibroso que se conoce como cuerpo blanco o corpus albicans. Bueno, estas hormonas que se estuvieron produciendo aquí, estrógenos primero, progesterona después, fueron a la cavidad endometrial y van a estimular el crecimiento del endometrio, la proliferación endometrial. En eso consiste el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. Entonces, endometrio se va a estar preparando para que si al momento en que se libera el óvulo en el día 14 del ciclo menstrual, se encuentra con un espermatozoide aquí en la porción ampular de la trompa de falopio y ocurre la fecundación. Cuando llegue ese óvulo fecundado hacia el endometrio, hacia la cadena endometrial, esté preparado ese endometrio para recibirlo. Pero hay supresión brusca de hormonas, si no se fecundó, y entonces todo lo que se estaba preparando aquí se desprende ante la supresión brusca del estímulo hormonal. Les vuelvo a repetir, eso corresponde al ciclo menstrual y al ciclo ovárico. Entonces, para que ocurra todo el proceso, pues hay intervención de varios factores humorales. Tener en cuenta entonces que va a haber cambios a nivel del endometrio y va a haber cambios a nivel del ovario. Si nosotros vemos una cavidad líquida de hasta 2.5 centímetros, 25 milímetros en el ovario, alguien estaría sospechando que puede ser un quiste. No, debemos pensar que es un folículo y para eso tenemos que preguntarle a la mujer en qué día del ciclo menstrual se encuentra para no hacer diagnósticos equivocados. Igual con el endometrio. Si el endometrio está grueso, que puede ser normal o anormal, tendríamos que preguntarle a la mujer en qué día del ciclo menstrual se encuentra, porque obvio, ese endometrio va a estar sumamente delgado en el momento en que la mujer acaba de menstruar, inmediatamente a la menstruación, y va a estar muy grueso inmediatamente antes de que empiece a menstruar. Y eso pues ya está muy bien estudiado y son cosas que ustedes deben de saber. Muy bien, aquí está el útero en su posición habitual. El dibujante ha tenido que quitar muchos órganos, todo el intestino delgado. Bueno, aquí ha quitado parte del colon. Estamos viendo aquí lo que corresponde al pubis en la línea media, los músculos de la pared abdominal anterior. Estamos viendo la vejiga urinaria. Aquí está la vagina.
Recuerden que hay una parte del cervix que protruye al interior de la vagina. Si nosotros separamos las paredes de la vagina, que es lo que hacemos cuando introducimos un espejo vaginal, vamos a poder visualizar el cervix uterino. Si nosotros hacemos un tacto vaginal, vamos a poder tocar el cervix uterino. Si nosotros introducimos un transductor aquí al interior de la vagina, vamos a poder explorar el útero en forma directa, sin nada que se interponga entre el transductor y el útero. Entonces, por eso, importante toda esta anatomía. Aquí estamos viendo otra vez el fondo saco de Douglas, por delante del recto, por detrás del útero. Esto mismo estamos viendo aquí. Ya se dan cuenta las diferentes capas del útero, lo que corresponde al perimetrio o peritoneo, lo que corresponde al miometrio con su capa superficial, media y profunda, y la que corresponde al endometrio también con la capa basal, con la esponjosa y la superficial. Bueno, todo esto lo vamos a poder definir muy bien con diferentes estudios de imagen. Vamos a empezar por un estudio de imagen que es radiológico, es en rayos X, ¿sí? En este estudio vamos a poder visualizar el útero y las trompas de falopio. El estudio se llama histerosalpingografía. Histero es de útero, salpinges es de trompas de falopio y grafos es descripción o visualización de estas estructuras. Entonces, la histerosalpingografía implica introducir material de contraste hacia la cavidad endometrial. Nos permite ver la cavidad endometrial y las trompas de falopio. Sin embargo, el útero, tenemos otras opciones en donde no vamos a utilizar rayos X, no vamos a utilizar material de contraste y podemos ver bien el útero, inclusive sin invadir a la paciente, como lo estamos haciendo con este estudio. ¿Para qué hacemos este estudio? Bueno, este estudio nos sirve básicamente para valorar la permeabilidad de las trompas de falopio. Ya decíamos que el ovario está suspendido sobre la porción fímbrica de la trompa de falopio y entonces los espermatozoides que se depositan en la vagina tendrán que entrar a través del cervix uterino a la cavidad endometrial y viajar a través de la trompa de falopio para ir a fertilizar el óvulo en el tercio externo de la trompa de falopio. Quiere decir que esas trompas de falopio deben estar permeables para que el proceso de la fecundación pueda ocurrir. Por diferentes situaciones y a pesar de múltiples aburridos e infructuosos intentos de embarazarse, hay mujeres que no lo logran. Van a decir, pero ¿cómo, doctor? Si mi amiga apenas le tomó la mano a su novio y ya salía embarazada. Bueno, hay mujeres que, les digo, aburridamente se la pasan tratando de embarazar si no lo logran. ¿Qué está pasando? Pues tenemos que valorar diferentes aspectos. Puede ser que no se esté produciendo la hormona folículo estimulante, la que hablábamos. Hay un problema en la hipófisis y no se produce la hormona folículo estimulante. Entonces, pues la mujer no va a desarrollar los folículos y no se van a liberar los óvulos. Esa es una razón por la cual no puede embarazarse. Otra razón es que a pesar de que haya suficiente hormona folículo estimulante, los ovarios estén atróficos y no respondan a la hormona. Y la otra razón es que las trompas de falopio estén obstruidas. Entonces, valorando el proceso de esterilidad o infertilidad, puede ocurrir un factor hipoficiario, un factor ovárico o un factor tubario. El que nos toca estudiar a nosotros sería el factor tubario. La histerosalpingografía, entonces, se hace en mujeres con esterilidad o infertilidad. Fíjense que hay una sociedad internacional de estudios de infertilidad y pues hay mucho que hay investigado y mucha información que podemos tener acerca del tema. Pero lo que nos compete ahorita entonces es este estudio. Lo vamos a hacer en pacientes que no han podido embarazarse.
A mí me tocan dos grupos de pacientes. Las pacientes de 30 a 35 años que no han podido lograr un embarazo y otro grupo de pacientes que se embarazaron muy tempranamente, eh, a los 20 años ya tienen 4 hijos y entonces deciden em, tener un control permanente de la natalidad y se obstruyen quirúrgicamente las trompas de falopio. Por alguna razón X en la vida, a los 32, 33 años, quieren volverse a embarazar, pero ya tienen obstruidas las trompas de falopio. Entonces, tenemos que hacer el estudio para valorar dónde se obstruyeron y ver la posibilidad de recanalización. Este grupo de mujeres que me toca valorar es porque tuvieron un segundo matrimonio y en el segundo matrimonio quieren tener un hijo. Y otro grupo muy triste en el que por alguna razón se embarazaron muy temprano, perdieron a sus hijos en un accidente X cosa y quieren volverse a embarazar, pero ya tienen obstrucción de las trompas de falopio. Entonces vean que las indicaciones van a ser variadas de este estudio. Este estudio lo vamos a realizar cuando el cervix está permeable para no hacer una dilatación cervical, porque tenemos que introducir material de contraste a través del orificio externo del cervix uterino. Utilizamos sondas o esta cánula especial que tiene una terminación de plástico con un cono que nos va a ayudar a impedir que se refluya el material de contraste. Ya están viendo aquí el espejo vaginal. Entonces, este estudio lo vamos a hacer al día siguiente que la mujer ha dejado de menstruar. ¿Por qué en ese momento? Primero, estar bien seguro que no está embarazada. Oiga, pero ya me dijo que si le está haciendo este estudio es porque no se ha podido embarazar. Ok, vamos a asegurarnos de que no está embarazada. Y el mejor momento de estar bien seguro de que no está embarazada es cuando recién menstruó, ¿verdad? Ok. Eh, por otro lado, como les decía, si estuvo saliendo algo por el canal cervical, va a ser más fácil que entre algo por el canal cervical. Ese canal está permeable para no hacer dilatación. Eh, entonces ese va a ser el requisito que le pongamos a la mujer, que se presente al día siguiente de que dejó de menstruar. Vamos a tomar una radiografía simple de la pelvis y luego vamos a canular el cervix uterino para introducir el material de contraste. Ya están viendo aquí las características de la cavidad endometrial, la forma triangular. Oiga, pero no debe estar vertical. Ya les dije, puede estar en anteflexión, en retroflexión, un poco a la izquierda, un poco a la derecha. Y aquí están viendo lo que corresponde a las trompas de falopio. ¿Por qué pueden obstruirse esas trompas de falopio? Las causas pueden ser muchas también, que es lo más frecuente, procesos de tipo inflamatorio. ¿Y por qué se pueden inflamar las trompas de falopio? Múltiples causas también. Un trauma adyacente a esta área. ¿Y qué está por aquí cerca? Que se inflama con cierta frecuencia en la gente joven. ¿Sí? El apéndice. El apéndice secal, ¿verdad? Sí. El apéndice secal, y si la mujercita ya va a cirugía, pues va a haber una agresión a estos tejidos. Y esa agresión va a condicionar inflamación y la inflamación implica reparación del tejido. Y si estamos hablando de estructura tubular, que ya ven que tiene el calibre como de un cabello, pues va a ser muy fácil que la fibrosis condicione obstrucción. Por eso hay que tener mucho cuidado en llevar a cirugía a una jovencita. Oiga, pero si la necesita, claro, si la necesita la vamos a llevar. Pero de repente, ante una sospecha clínica de apendicitis aguda, entra a cirugía sin ningún estudio. Oiga, pero es que clínicamente la tiene. No, no, no. Demuestra que tiene apendicitis aguda. Está joven, no le va a pasar nada. Después están con problemas de fertilidad, ¿sí? Sí, no se complicó, no se murió por la apendicitis ni nada, pero después ya no se puede embarazar. Procesos de tipo infeccioso, inflamatorio, que impliquen el tracto genital, pueden condicionar obstrucción de las trompas de falopio. ¿Y hasta cuándo se va a dar cuenta la mujercita? Pues cuando intenta embarazarse, ¿verdad? Entonces, todo eso será indicación de este estudio. Aquí estamos viendo una radiografía un poquito más tardía
vean cómo nos vamos a dar cuenta que están permeables, porque el material de contraste va a entrar hacia el peritoneo, hacia la cavidad peritoneal en forma libre, ¿sí? Vean que aquí, pues, ya está, hay más material de contraste en la cavidad peritoneal. Aquí estamos tomando radiografía oblicua. Ven la cavidad endometrial de forma triangular, como lo veíamos en los dibujos esquemáticos. La otra radiografía oblicua, ¿sí? Y habitualmente tomamos radiografía lateral para ver la anteflexión o la retroflexión o la posición neutra de esta cavidad, de este útero, perdón. Por otro lado, pues los contornos del útero deben ser regulares y no debe haber ningún defecto aislado al interior de la cavidad endometrial, ¿verdad? Que luego ocurren tumorcitos, vamos a ver algún ejemplo más adelante, tumores al interior de la cavidad endometrial o tumores que dependen de la pared del miometrio y protruyen hacia la cavidad y que pueden ser causa también de aborto de repetición. Tomamos después una radiografía de vaciamiento. Una vez que retiramos el instrumental, le pedimos a la paciente que se levante, camine un poco, vaya al baño, trate de orinar, aunque habitualmente vacía la vejiga urinaria porque pues es muy molesto para cualquier mujer que se haga una exploración o una penetración vaginal con la vejiga llena. Entonces habitualmente hacemos el estudio con la vejiga vacía, pero la idea es que la mujer camine y el material de contraste que está en la cavidad endometrial salga por la vagina y podamos ver el que quedó dentro del peritoneo. Y eso nos está confirmando que están permeables las trompas de falopio. Aquí estamos viendo otro ejemplo de histerosalpingografía. Estamos viendo la cavidad endometrial. Esta sí leyó el libro, ¿verdad? Ya está más vertical, más triangular de frente. Y estamos viendo las trompas de falopio, ¿sí? Su porción intramural, la porción ísmica muy delgadita, la porción ampular y la porción más distal que es la porción fímbrica. Una radiografía oblicua, aquí está viendo la trompa de falopio, vean el calibre que tiene. Entonces va a ser muy fácil que se obstruya ante procesos de tipo inflamatorio, ¿verdad? La cicatrización, fibrosis que se condicione en la cercanía, pues les va a condicionar obstrucción. Aquí estamos viendo otro estudio. Fíjense que este útero está en anteflexión, estamos viendo las trompas de falopio aquí. El material de contraste aquí está, pero está pasando al interior. Ups, está muy dilatada esta porción de la trompa de falopio, muy, muy dilatada. ¿Sí? Aquí estamos viendo la proyección lateral. En este otro paciente vemos también esta dilatación de las trompas de falopio y no está entrando el contraste hacia la cavidad peritoneal. Esto es una dilatación hídrica de las trompas de falopio, un hidrosalpinx, que pues es secundario habitualmente a procesos de tipo inflamatorio. Vean la radiografía de vaciamiento, el material de contraste se queda en esa porción dilatada de las trompas de falopio, nunca entró hacia la cavidad endometrial. Aquí tenemos el ejemplo de otro paciente. Vean que la cavidad endometrial es de características normales. Estamos viendo la trompa de falopio en su porción ísmica. Aquí apenas se alcanza a ver. Vemos radiografía oblicua, perdón. Aquí están las trompas de falopio. ¿Sí? La forma triangular de la cavidad. Pero nunca pasó el material de contraste a la cavidad peritoneal. Tiene obstrucción de las trompas de falopio. Aquí estamos viendo otra paciente. También leyó el libro, miren, aquí está el útero de frente, con la cavidad de forma triangular normal, las trompas de falopio, ¿sí? Pero vean cómo terminan en forma Roma y no está pasando el material de contraste hacia la cavidad peritoneal. Esta paciente tenía antecedente de que le habían hecho ligadura quirúrgica, una oclusión tubaria bilateral quirúrgica, y andaba buscando la forma de que hubiera reconexión con la cavidad peritoneal para tener otro embarazo. ¿Sí? Esta es la radiografía de vaciamiento. Vean que no pasó material de contraste hacia la cavidad peritoneal. Eso es material de contraste en la vagina, pero en el peritoneo no hay. ¿Qué quiere decir? Que están obstruidas las trompas de falopio. ¿Sí? Ups, ¿qué está pasando aquí? Bueno, inyectamos material de contraste
pero hay una cavidad aquí, hay otra cavidad aquí. Aquí está una trompa de falopio, aquí está otra trompa de falopio. Bueno, vieron que hay alteraciones congénitas a nivel del útero, malformaciones congénitas. Los conductos mullerianos no se fusionaron adecuadamente para formar una sola cavidad. Y entonces hay variantes, como puede ser un útero septado, un útero bicorne, un útero arcuato, un útero bidelfo, un útero unicorne, diferentes tipos de malformaciones congénitas que van a impedir que la mujer se embarace también. Pero bueno, si queremos estudiar el útero, para eso les decía, tenemos otros métodos que vamos a ver más adelante. La histerosalpingografía va a ser para valorar las trompas de falopio. Pero en esta mujer me solicitaron el estudio porque se había embarazado 3 veces. A mí me había tocado hacerle los ultrasonidos de embarazo y iba conmigo en la semana 5 o 6 de embarazo para que le hiciéramos el diagnóstico de embarazo y una semana después iba con sangrado transvaginal. Y ya no veíamos el embarazo, había abortado. Entonces, en 3 ocasiones tuvo aborto y eso se llama aborto de repetición. Me la mandaron a histerosalpingografía y le detecté que tenía, pues, duplicada la cavidad, pero lo que realmente ocurre aquí es que hay un tabique que separa la cavidad. Esto es un tabique. Aquí no lo podemos ver, por eso necesitamos algún otro estudio, ¿sí? Donde podamos ver el miometrio, ¿sí? Porque pueden ser 2 cavidades en un útero bicorne o bidelfo, o puede ser un útero con un septo. En este caso era un útero septado, la llevaron a cirugía, le hicieron una sola cavidad y pudo embarazarse sin problemas. Bueno, aquí están viendo un ultrasonido en una reconstrucción en el plano coronal, en un ultrasonido tridimensional. Están viendo que sí hay miometrio aquí, entre las 2 cavidades endometriales. Se parece a lo que estábamos viendo antes, ¿no? Por cierto, es de las primeras imágenes de ultrasonido tridimensional que yo hice en un equipo que no me lo permitía muy bien, pero lo logramos. Hoy día con los equipos que estamos manejando es más sencillo. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean que todo esto es el útero, ¿sí? Hay 2 cavidades separadas por un tabique, ¿sí? Un solo cervix uterino, como el que estábamos viendo en la histerosalpingografía, en relación a un útero septado. Aquí no tenemos duda de que si hay un tabique que está separando la cavidad. El mejor estudio para valorar esto es imagen por resonancia magnética. Aquí están viendo un ejemplo de lo que les he estado mostrando en cuanto a un útero septado. Vean que ciertamente hay 2 cavidades, pero hay tabique en medio. No están separadas las cavidades, sino que hay un tabique en relación a un útero septado. Les decía que el estudio ideal es imagen por resonancia magnética, pero no sé por qué los ginecólogos consideran un lujo la resonancia magnética en la mujer. Dicen que es demasiado cara. ¿Que la mujer no se lo merece? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Y más en un área tan sensible como es la fertilidad, ¿sí? Em, la resonancia magnética en útero nos da imágenes extraordinarias, diagnósticos muy certeros, pero la utilizan muy poco. Yo creo que el esposo de la señora, pues prefiere gastarse el dinero en otras cosas, ¿verdad? Sí, que un estudio que realmente le vaya a solucionar el problema diagnóstico. Bueno, pues, uy, está muy agresivo esta leyenda, ¿verdad? Sí. Para destruir una nación no se requieren bombas atómicas o misiles de largo alcance.
Solo necesita bajar el nivel de educación y permitir que se copien los exámenes. ¿Les suena eso en algún país? Sí. En México creo, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero decirles que esta leyenda está puesta en una placa enorme en una universidad de Sudáfrica en la entrada. Yo la tomé de una publicación, pero al entrar a la universidad está esta leyenda. ¿Sí? Para mí es algo realmente significativo. La única forma de hacer poderoso un país es elevar el nivel de educación de sus personas. Es la única forma de hacer poderoso un país. ¿Sí? Y si se quiere lo contrario, ahí se tiene la solución. No se necesitan ni bombas atómicas, ni no, nada más con no darles educación. ¿Sí? No sé si les suene familiar eso. Ok. Bueno, ya veíamos entonces la histerosalpingografía y vemos cuál es su utilidad. Para valorar el útero y los ovarios, el ultrasonido vino a revolucionar la ginecología, porque estamos hablando del útero en situación basal, el útero no embarazado. Entonces, el ultrasonido vino a revolucionar la ginecología. ¿Por qué? Porque nos permite una excelente valoración del útero y los ovarios. El ultrasonido que vamos a utilizar para valorar el útero y los ovarios se llama ultrasonido pélvico. Ese es el nombre correcto, ultrasonido pélvico. La vía de abordaje, o sea, cómo vamos a abordar el útero y los ovarios, puede ser por vía abdominal o por vía endovaginal. Pero esa es la vía de abordaje. El estudio es un ultrasonido pélvico. Entonces, no hay ultrasonido endovaginal ni ultrasonido transabdominal. Es ultrasonido pélvico. Muy bien. Cuando abordamos el útero y los ovarios por vía transabdominal, pues nos vamos a encontrar con que las asas de intestino nos pueden estorbar. Tenemos que quitar esas asas de intestino y no le podemos decir a nuestra paciente, venga hoy sin su intestino, lo deje en su casa, por favor. No, pero sí le podemos decir que lo desplace. ¿Y cómo lo va a desplazar? Pues si llena la vejiga urinaria va a desplazar las asas del intestino en sentido superior y hay que recordar que exactamente por detrás de la vejiga urinaria está el útero. Y vamos a utilizar la vejiga urinaria como una ventana acústica. Sabemos que el haz de sonido va a viajar a través del agua. No se forman ecos. Entonces, nos permite valorar el útero por detrás de la vejiga urinaria, como lo estamos viendo aquí. Este es un ultrasonido pélvico con un abordaje transabdominal y nos permite ver muy bien el útero, como ya se dan cuenta. La vejiga urinaria está llena, la identificamos porque está anecoica. Y estamos viendo el perimetrio. ¿Qué estaría aquí por detrás en esta área? Esto sería el fondo de saco posterior o fondo de saco de Douglas. Que recuerden que es una cavidad virtual. ¿Cómo nos daríamos cuenta que hay líquido aquí? Porque en lugar de estar viendo esta hiperecogenicidad, que pues recuerden que está el recto y el recto tiene aire, vamos a ver hiperecogenicidad por detrás, ¿sí? En lugar de ver esto, vamos a ver estructura anecoica. Ok, pero ahorita es normal. Estamos viendo entonces el perimetrio, estamos viendo el miometrio y estamos viendo el endometrio. El endometrio es hiperecogénico. Fíjense cómo en el centro hay discreta disminución de la ecogenicidad. Estamos viendo la pared anterior a la pared posterior, ¿sí? En esta área, porque hay una escasa cantidad de líquido ahí dentro de la cavidad endometrial. Este endometrio, pues está muy delgadito. Está en la etapa menstrual temprana, ¿no? Acaba de menstruar la paciente. Por eso ese endometrio está delgadito. Creo que lo pueden entender mejor si lo ponemos así, junto al dibujo esquemático y poniendo la posición de pie de la paciente, porque ya saben que el ultrasonido lo estamos haciendo con la paciente en posición de decúbito y estamos viendo el eje mayor del útero.
como lo vemos aquí. Entonces lo ponemos como si estuviera de pie la paciente y vean que la semejanza con el dibujo esquemático pues, es igualito, ¿sí? Ahí está. Nuevamente, ¿nos estamos imaginando cosas o ahí está? Ahí está, pero hay que saber verlo, ¿sí? Además, ya les decía que obtener las imágenes de ultrasonido, pues depende de muchos factores técnicos. Ultrasonido es operador dependiente. O sea, estas imágenes van a ser lo más anatómica posible dependiendo de la capacidad de quien esté haciendo ultrasonido. Depende de quién esté haciendo ultrasonido. Oye, doctor, entonces si un tipo alto, rubio, bien fuerte, hace ultrasonido, ¿es el que lo va a hacer mejor? No, 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 no. Aquí es de conocimiento. No es de guapura, ni fortaleza, ni mucho menos. Es de conocimiento, ¿sí? Para poder obtener imágenes que sean realmente diagnósticas y sean anatómicas como la que estamos viendo aquí. Muy bien. Aquí tenemos un corte transversal del útero. Aquí está el útero. Ya están viendo el endometrio en la porción central. Decíamos que es hiperecogénico y de hecho le llamamos ecoendometrial, ¿sí? Porque es hiperecogénico. A los lados están viendo estas dos imágenes ovoideas, una aquí, otra aquí, y vean que esta tiene imágenes hipoecoicas o anecoicas chiquitas en el interior. Estos son los folículos. Esto es el ovario izquierdo, este es el ovario derecho, es un corte transversal a nivel de la pelvis femenina, en donde podemos ver bien el útero y los ovarios. Vean el útero de otra paciente. Ya identifican la vejiga urinaria llena. Entonces, ¿por qué vía fue hecho este ultrasonido pélvico? Vía transvaginal. ¿Está de acuerdo, Víctor, que fue por vía endovaginal? No, abdominal. Transabdominal, ¿verdad? ¿Por qué identificó que fue hecho por vía transabdominal? Porque estamos viendo la vejiga. Y se Porque la ven. vejiga urinaria está llena, ¿verdad? Sí. Para hacer ultrasonido pélvico por vía transabdominal, la vejiga está llena. Para hacerlo por vía endovaginal, ya habíamos dicho en la histerosalpingografía que la exploración de la vagina en cualquier mujer es muy incómoda si tiene la vejiga llena. En el ultrasonido pélvico por vía endovaginal, la vejiga va a estar vacía. Entonces, volvemos a ver el útero, pero ahora vean el endometrio. Está muy grueso, ¿verdad? Comparado con el previo. ¿Será normal este endometrio? No. Simple y sencillamente, la paciente está en etapa menstrual tardía, inmediatamente antes de que vaya a ocurrir la menstruación, y por eso está grueso ese endometrio. Seguimos viendo el perimetrio y el miometrio. Para esto estamos utilizando un transductor de 3.5 MHz, o sea, es un transductor de baja resolución, un transductor de baja frecuencia. Yo necesito ver mejor la estructura. Obvio, necesito un transductor de mayor frecuencia, pero esto también implicaría menor penetración tisular. Y bueno, aquí están viendo la piel, el panículo adiposo, la capa muscular, y esto puede ser bien variable de mujer a mujer, aparte de la vejiga urinaria. Para llegar hasta acá, requerí unos 10 centímetros, 12 centímetros, pero en vez hasta 30 centímetros, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para poder utilizar un transductor de alta frecuencia? Pues introducirlo por vía vaginal. Aquí ven el canal vaginal, ¿sí? Aquí está el cervix. Entonces, si acercamos el transductor aquí, vamos a poder utilizar una alta frecuencia y estaríamos haciendo el estudio de ultrasonido por vía endovaginal. Aquí tiene un ejemplo, ¿sí? Ultrasonido pélvico por vía endovaginal. Vean la curvatura del transductor aquí. Y una mejor visualización de estructuras. Alcanzan a ver aquí el perimetrio, muy bien definido, miren, el peritoneo, ¿sí? Y luego están viendo la capa muscular, el miometrio. Están viendo aquí estas estructuras anecoicas que son estructuras vasculares y son los vasos arcuatos que nos
nos separan la capa superficial de la media y alcanzamos a ver la capa profunda del miometrio. Las 3 capas del miometrio ahora las podemos ver. ¿Podíamos ver eso con un transductor 3.5 MHz? La respuesta es no. Y además, vean la visualización del endometrio, ¿sí? Estamos viendo esta línea hiperecogénica gruesa, ¿sí? Que es la capa basal. Están viendo esta de menor ecogenicidad, que es la capa esponjosa. Y están viendo esta delgadita, que es la capa superficial. Luego, otra vez, la capa superficial, la capa esponjosa y la capa basal. Podemos distinguir, entonces, las capas del endometrio porque tenemos una excelente visualización. Recuerden que estamos utilizando un transductor de alta frecuencia. Nuevamente, si yo les pongo la imagen así, pues todavía es mejor que lo que veíamos por vía transabdominal. Este ultrasonido pélvico nos permite, pues inclusive más diferenciación del miometrio que lo que vemos en el dibujo de Netter, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo la capa superficial del miometrio, estamos viendo los vasos arcuatos, la capa media, la capa profunda, las 3 capas del endometrio, ¿sí? Y podemos ir viendo qué tanto se engrosa ese endometrio en base al estímulo hormonal. Aquí están viendo un corte transversal de útero en otra paciente y están viendo nuevamente lo que corresponde al perimetrio, al miometrio y al endometrio, con las 3 capas del endometrio en corte transversal. Están viendo la capa basal, la capa esponjosa y la capa superficial. Recuerden que estas 2 capas, la esponjosa y la superficial, se van a desprender durante el sangrado menstrual. Bueno, con el avance en la tecnología, podemos hacer ultrasonido con cortes multiplanares y aquí estamos viendo una reconstrucción del plano coronal, ¿sí? Ven el endometrio con la forma triangular, es ultrasonido con muy buena resolución y lo que están viendo aquí a la izquierda corresponde a un estudio de imagen por resonancia magnética. Bueno, pues es exactamente el dibujo esquemático, ¿verdad? Sí. Resonancia magnética, les vuelvo a repetir, es un estudio extraordinario para valorar el útero en la mujer. ¿Lo seguirán considerando un lujo? Yo no lo vería así. Es una necesidad para las mujeres, ¿sí? Sobre todo cuando se tiene alguna alteración y se quiere estudiar en forma adecuada. Pero vean la imagen, ¿sí? Bueno, ultrasonido podríamos verlo bien, sí, de acuerdo, pero es superior la imagen por resonancia magnética. Aquí tienen un corte en el plano sagital del útero. Compárenlo con el esquema anatómico otra vez. Aquí está la sínfisis del pubis, aquí está el pubis. Ven los músculos de la pared abdominal anterior, la grasa, etcétera. Ven la vejiga urinaria aquí, está un tanto vacía, como aquí. Y el útero, pues con toda su anatomía. Muy bien. Aquí estamos viendo una imagen ovoidea junto a una estructura vascular. Esta estructura tubular es uno de los vasos ilíacos y esto es el ovario. Pero vean qué bien se define ahora. Estamos viendo el estroma en la porción central y estamos viendo imágenes anecoicas en la porción periférica, esta mejor definida, que corresponden a los folículos de Graf. Vamos a poder ver el desarrollo de la cavidad folicular en base a esta resolución de ultrasonido. Es un ultrasonido pélvico abordado por vía endovaginal, ¿sí? Y nos permite una excelente resolución para ver los ovarios. Una estructura pequeña, recuerden que mide 3 centímetros si acaso, ¿sí? Y que los folículos van a medir unos cuantos milímetros. Bueno, puede llegar a medir hasta 2.5 centímetros, ¿verdad? En la cavidad folicular. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Los folículos en la porción periférica, el estroma en la porción central, una muy buena resolución mediante ultrasonido pélvico por vía endovaginal. Muy bien. Queremos mejorar
la visualización del endometrio mediante el ultrasonido. Recuerden que el endometrio, pues la cavidad endometrial es una cavidad virtual. Nada más cuando es ocupada, pues va a hacerse una cavidad real. ¿Quién va a ocupar esa cavidad endometrial? Pues el embarazo, ¿sí? Entonces es una cavidad real. Pero normalmente las paredes están adosadas. Por eso vemos, pues, el eco endometrial. No podemos ver la cavidad como tal. Pero si nosotros introducimos líquido a la cavidad, separamos las paredes, lo vamos a poder ver muy bien en ultrasonido. Y entonces estaremos haciendo ese estudio que se llama histerosonografía con solución salina. ¿Qué implica? Vamos a introducir una sonda hacia la cavidad endometrial y a través de la sonda vamos a pasar líquido y estamos introduciendo un transductor al interior de la vagina, un transductor de alta resolución para tomar imágenes de ultrasonido mientras llenamos la cavidad. ¿Qué imagen vamos a obtener? Esta. ¿Sí? Dentro del endometrio, de la cavidad endometrial, estamos viendo líquido y entonces podemos ver bastante bien lo que corresponde al endometrio, como se dan cuenta aquí, ¿sí? En la histerosonografía con solución salina. Si se dan cuenta, este endometrio es muy delgadito, unos 2 milímetros de grosor cuando mucho, completamente normal. Idealmente también lo vamos a estudiar inmediatamente después de la menstruación. Aquí no es otra cosa más que el cervix esté permeable, ¿sí? No tener que dilatar el cervix. Y nos va a servir para valorar el endometrio ante cualquier patología que se esté sospechando de ese endometrio. Vean en esta otra paciente, el endometrio está grueso. Estamos introduciendo líquido en la cavidad endometrial, separamos las paredes y podemos valorar, aunque está grueso, es completamente homogéneo. Bueno, ustedes ya se han dado cuenta que el único sangrado fisiológico en el humano es el sangrado menstrual, ¿sí? Cualquier otro sangrado que no sea la menstruación es anormal. La menstruación es un sangrado normal. Y sabemos que es la menstruación. Está muy bien definida, ¿verdad? Porque es diferente de sangrado transvaginal. Porque puede haber sangrado transvaginal normal. Inclusive en la mujer fértil. Resulta que está fuera de sus días de menstruación y empieza a sangrar. Ese es un sangrado uterino anormal, ¿sí? Y tenemos que investigar la causa. Hablar de sangrado uterino anormal es un capítulo de ginecología, pero es demasiado frecuente. Y el 80% va a ser de causa hormonal. Trastornos en las hormonas femeninas van a condicionar sangrado uterino anormal. Pero puede haber causa orgánica en el 20% restante de las pacientes, ¿sí? Tenemos que ver entonces el endometrio en forma adecuada para valorar que no sea anormal. Estamos viendo aquí el útero de una paciente. Estamos haciendo ultrasonido pélvico en el abordaje endovaginal. Ok. ¿Ya vieron este endometrio? Fíjense que está grueso, pero homogéneo. No, parece que aquí hay algo, ¿verdad? Hay un engrosamiento focal. ¿Una tumoración será? Tenemos que definirlo y lo podemos definir aquí. Bueno, parece que hay una tumoración. Le hacemos una histerosonografía con solución salina. Separamos las paredes de ese útero y ahí está el diagnóstico. Hay una tumoración. ¿Sí? Vean el endometrio normal y aquí hay una tumoración. Veo a muchos que se están durmiendo. Algo está pasando el sábado de hoy. ¿Sí? Bueno, no muchos, pero sí 2, 3 que se están durmiendo. Yo les sugeriría que apagaran su cámara mejor y se retiren de la clase. Quedan menos peor conmigo a que si se están durmiendo en mi clase. Eso pueden estar seguros, ¿eh? Sí.
Para mí, que se duerman en mi clase es lo peor que me pueden hacer. Es preferible no estarlos viendo, ¿sí? Yo recuerdo que hasta la fecha sigo respetando a las personas que fueron mis maestros. Yo les guardo mucho respeto a mis maestros. Me enseñaron mucho. No sé si les he platicado la evolución que tuve con respecto a mis maestros. Cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, pues mi conocimiento en medicina era nulo y yo veía que estas personas, pues, tenían mucho conocimiento y yo los admiraba. Luego me fui de Mexicali y me fui al Instituto Nacional de Nutrición. Y vi personas que sabían más que mis maestros de Mexicali. Yo dije, a ver, ¿qué pasa? Eran personas que estudiaban más. Y luego tuve oportunidad de ir a Congreso de Estados Unidos y veía que el conocimiento era mejor ordenado por las personas que estaban exponiendo en Estados Unidos. Y dije, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces, hay diferentes niveles, pero finalmente yo los respeto a todos. ¿Sí? Y ahorita se me viene a la mente un libro que no sé si alguno de ustedes ha leído. Yo espero que sí. Y el que no, léalo, le conviene. Se llama Juan Salvador Gaviota. Un autor alemán, Bach. Y trata precisamente de una gaviota. Ustedes saben que las gaviotas viven pues a la orilla del mar y se la pasan buscando pescados para comer. Y a pesar de ser unas aves muy bonitas, su vuelo es muy bajo, siempre andan volando bajito porque pues su comida lo obtienen ahí del mar. Nunca se interesan en otra cosa más que en andar revoloteando por ahí. Le quitan los pescados inclusive a otras aves menores, por eso les llaman gaviotas, ¿no? De repente a algunas personas, porque son así medio gaviotones, son medio aprovechadas las gaviotas. Y esta gaviota del libro era una gaviota joven y dijo, a ver, tengo un cuerpo muy ágil, unas alas extraordinarias, ¿por qué no ponerme a volar realmente? Y entonces intentó volar a mayor altura y se cayó. Ups, ¿qué está pasando? Y se empezaron a reír de él los demás. Es que nuestro cuerpo no está para volar a mayor altura. Quiso volar a mayor velocidad y se cayó, pero lo siguió intentando, lo siguió intentando. Y todos se rían de él, de Juan Salvador, porque estaba queriendo hacer lo que otras gaviotas no hacían. De repente, de tanto intento, logra volar más alto y adquiere más velocidad. Y se sentía muy contento. Y de repente va volando a mayor altura, el diagnóstico que nos puede proporcionar. Ya están viendo este tumor, que es un pólipo endometrial. Vean que su ecogenicidad es muy homogénea, sus contornos son regulares, bien definidos, y tiene un tallo de unión hacia el endometrio, ¿sí? Hoy día podemos hacer reconstrucciones en el plano coronal, como lo estamos viendo aquí, y vean el líquido que introduje en la cavidad endometrial y el tumor muy bien definido, ¿verdad? Completamente dentro de la cavidad endometrial. En tercera dimensión, mediante ultrasonido, imágenes muy elegantes que, pues las que nos van a servir realmente son estas, ¿verdad? Sí, en 2 dimensiones. Ok, aquí vemos otro ejemplo. Vean, introduje solución salina, separé la pared del endometrio, que es muy delgadita, pero hay un tumor aquí. ¿Sí? ¿Cuánto mide este tumor? Bueno, vean que entre cada uno de estos puntos hay 5 milímetros. ¿Sí? Este tumor medirá apenas 10 milímetros. Y vean la extraordinaria definición que tenemos en base a introducir líquido en la cavidad endometrial, y esto corresponde también a un pólipo endometrial. ¿Ya vieron la ecogenicidad del resto del endometrio? ¿Sí? Y vean esta área de aquí, completamente anormal. Hay otro tumor
pero ese tumor ya no está dentro de la cadena endometrial, está en el miometrio, y ese tumor tiene ecogenicidad heterogénea, ¿sí? Muy bien, hacemos un corte en el plano coronal. Aquí estamos viendo el tumor dentro de la cadena endometrial y estamos viendo el tumor que está a nivel de la pared, ¿sí? Otra vez, ¿qué estudio de los que ya vimos se les ocurre, aunque esto no es de ocurrencia, es de conocimiento, que nos daría mejor información que lo que nos está dando el ultrasonido? Resonancia magnética. Imagen por resonancia magnética, ¿verdad? Definitivamente, ¿sí? La imagen anatómica sería superior a lo que estamos viendo aquí en el ultrasonido, aunque pues ultrasonido pues no nos deja mucho a la imaginación, ¿verdad? Ahí están las lesiones, nada más que el problema técnico de hacer los estudios sí es mucho. En resonancia magnética, pues el técnico va a hacer las secuencias y nosotros nada más vamos a tener que interpretarlas, verlas, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que poner todos los parámetros adecuados para poder obtener estas imágenes y que sean realmente diagnósticas. Es operador dependiente el ultrasonido. Aquí vemos ultrasonido pélvico en otro paciente. El abordaje es por vía endovaginal y están viendo el endometrio. Pero vean que ese endometrio es heterogéneo. ¿Por qué? Porque hay un tumor aquí. Y otra vez, ¿cuánto mide ese tumor? Bueno, aquí tienen 2 centímetros, medirá si acaso 1 centímetro, ¿sí? Muy bien definido. Pero si se dan cuenta, ahora tiene ecogenicidad heterogénea, no como los pólipos que estábamos viendo antes, ¿sí? Aquí está el tumor, miren. Está deformando el eco endometrial en un corte transversal. Ese es un mioma. ¿Qué es un mioma? Es un tumor que depende del miometrio. Los pólipos endometriales dependen del endometrio. Los miomas dependen del músculo. Y esos miomas pueden estar completamente dentro del músculo, son intramurales, o pueden estar protuyendo hacia la cadena endometrial, son miomas submucosos, o pueden estar protuyendo hacia el peritoneo, son miomas subserosos. Entonces la clasificación de los miomas va a depender de hacia dónde están, pero son tumores del músculo. 60% de las mujeres en alguna etapa de su vida van a tener un mioma. Y son causas de sangrado uterino anormal. Les vuelvo a repetir, es un tema amplio, el sangrado uterino anormal. Aquí están viendo la reconstrucción del plano coronal y están viendo la lesión, cómo deforma lo que corresponde al eco endometrial. ¿Sí? Ese es el ultrasonido pélvico, no tuvimos que poner solución salina para hacer histerosonografía, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el ultrasonido de otra paciente. Es un ultrasonido pélvico con el abordaje por vía abdominal. Como se dan cuenta, está llena la vejiga urinaria. Están viendo el útero, pero vean que ahora la ecogenicidad del miometrio está alterada porque hay una tumoración. Este es otro mioma, pero ya se dan cuenta que es de mayor tamaño, ¿sí? Muy grande. Bueno, llegamos a ver, vemos hasta de 20 centímetros. El tamaño puede ser muy variable. Obvio, pues tratamos de detectarlo lo más pequeño posible, ¿verdad? Bien, aquí están viendo el corte transversal de esta paciente. Aquí está el endometrio. Aquí está el tumor. Y nuevamente, ¿es imaginación o ahí están las lesiones? Ahí están las lesiones, ¿sí? Hay que saber obtener la imagen y hay que saber interpretarla. Eso es de rigor, ¿sí? Tener el conocimiento. Bueno, en esta paciente están viendo un ultrasonido pélvico explorado por vía endovaginal. Ya se están dando cuenta que la vejiga está vacía. Aquí estamos viendo el útero. Aquí viene el perimetrio. Aquí está el endometrio con las diferentes capas. La basal, la esponjosa, la superficial, la esponjosa, la superficial. ¿Y qué estamos encontrando? Pues estamos encontrando un tumor. ¿Pero está en el útero? No, está fuera del útero. ¿Y qué características tiene este tumor? ¿Él me dice? Es anecoico, ¿verdad? Y si es anecoico y tiene reforzamiento posterior del sonido, ¿qué es, Eric? Es líquido.
Un quiste, ¿verdad? Un quiste que está en uno de los anexos, en un ovario, ¿sí? Es un quiste ovárico. Bueno, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Los quistes en los ovarios llegan a ser frecuentes. Menos frecuente de lo que se piensa, porque el diagnóstico se hace en forma errónea. Si ustedes ven una imagen líquida que mide 2 centímetros, ¿le llamarían un quiste? Bueno, si ya tienen el conocimiento fisiológico de que la cavidad folicular de un folículo de Graf llega a medir hasta 2.5, pues no, puede ser un folículo, ¿sí? Ahora, el 80% de los quistes en ovarios son funcionales. ¿Qué es un quiste funcional? Pues el nombre está muy explícito, es parte del funcionamiento. Decíamos que se forma la cavidad folicular y que el día 14 del ciclo menstrual se debe romper ese folículo para liberar el óvulo. Por alguna razón se le olvida romperse y ¿qué pasa? Sigue creciendo esa cavidad folicular y entonces se forma un quiste. Un quiste que es parte del funcionamiento que se alteró. Por eso se le llama quiste funcional. Esos quistes, para que sean funcionales, tienen que ser quistes simples. Y volvemos otra vez a ese concepto de quiste simple, quiste complejo o quiste complicado, ¿verdad? Entonces, esos quistes deben ser simples para llamarlos foliculares y que corresponde, les vuelvo a repetir, el 80% de las pacientes. Ahora, ¿qué pasa con esos quistes funcionales? La mayoría se van a romper en algún momento dado, ¿sí? Y desaparecen. Oiga, ¿no se tiene que intervenir? Bueno, también eso ya hay criterios para saber cuándo se van a intervenir. Y habitualmente se avanzan los ginecólogos en el tamaño. Pero la mayoría se van a romper. ¿Cuál será la conducta entonces? Si vemos un quiste de 4 centímetros, pues le podemos dar seguimiento. Al segundo o tercer ciclo menstrual va a desaparecer porque se rompió, ¿sí? Oiga, pero no puede complicarse. Sí, sí puede complicarse. Y esos quistes funcionales pueden sangrar o pueden torcerse y ser causa de dolor abdominal agudo en las mujeres, ¿sí? Pero ya sería un quiste complicado, ya sea con hemorragia o con torsión. Un quiste hemorrágico roto, pues la sangre es irritante para el peritoneo y le va a doler a la mujer, ¿sí? Habría mucho que hablar de los quistes. Desafortunadamente estamos en una clase básica y estamos tratando de identificarlos mediante el ultrasonido, ¿verdad? Vean un quiste simple, ¿sí? Un quiste folicular funcional, y vean este otro. ¿Le podremos llamar quiste simple? Bueno, tiene reforzamiento posterior del sonido, por eso le puedo llamar quiste. Está de forma ovoidea, con todos regulares bien definidos, pero en su interior, ¿cómo está? La ecogenicidad está heterogénea. Están viendo tabiques aquí, ven este tabique y luego esto. Este es un quiste hemorrágico. Todo lo que hay adentro es sangre, ¿sí? Y le duele a la paciente. ¿Cómo le llamarían a esto? Aquí están viendo un quiste, aquí están viendo otro, aquí están viendo otro, aquí está el útero, el endometrio. Si hay muchos quistes, ¿cómo le llamarían? ¿Útero poliquístico? Error. Sí. Ah, La enfermedad poliquística, los ovarios poliquísticos son ovarios que tienen quistes pequeñitos, muy pequeñitos. En ocasiones lo único que vemos es crecimiento del ovario. Estos son quistes funcionales. Son ovarios multiquísticos, lo que estamos viendo ahorita. El ovario poliquístico es un síndrome. ¿Por qué se dan este tipo de quistes grandes, como lo estamos viendo aquí? Bueno, por estímulo hormonal. En pacientes que no pueden embarazarse, una de las formas que hacen es inducir ovulación, y les dan hormonas, y entonces inducen a más de un folículo y pueden desarrollar quistes como los que estamos viendo aquí. Muy bien. Doctor, ¿Sí? cada quiste proviene exclusivamente de un solo folículo. O sea, de un folículo no se pueden hacer varios.
Habitualmente un quiste va a ser de un folículo, cuando son quistes funcionales, ¿sí? El quiste puede estar tabicado y dar la apariencia que es más de un quiste, ¿verdad? Pero no, habitualmente va a ser único. El tamaño, ya les decía, va a ser variado. Y el grado de complicación puede pasar asintomático o puede sangrar, puede romperse, puede torcerse. Entonces, si a esta mujercita le hicimos un ultrasonido, le diagnosticamos un quiste, hay que tenerla en vigilancia y decirle, puedes tener dolor, acude inmediatamente con tu médico si tienes dolor, porque ese quiste pudo sangrar o pudo torcerse, etcétera, ¿no? Bien, preguntas o comentarios con respecto a los estudios en ginecología. ¿Los folículos usualmente también tienen reforzamiento posterior o es algo que se puede utilizar para diferenciar un folículo de un quiste? El reforzamiento posterior del sonido, acuérdate que se va a ver en cualquier estructura que tenga líquido, ¿sí? Ya sea lo que sea. Es imagen anecoica con reforzamiento posterior del sonido igual a líquido, ¿sí? Independientemente de que ese quiste esté en el riñón, en el hígado, en el ovario, etcétera. Ahora, para llamarlo quiste simple, no tiene que tener nada dentro, ni ningún eco. Tiene que ser completamente anecoico. Porque si tiene tabiques o tiene detritus, o tiene tumor, ya es un quiste o complicado o complejo. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor, en la última imagen que vimos eran 3 quistes en un mismo ovario. No, bueno, en la imagen que veíamos estaba uno de un lado y 2 del otro. O sea, había un quiste en un ovario y 2 quistes en el otro. ¿Sí? Ajá, y lo que es... Ajá. Ahí vienen cosas curiosas, ¿no? Les decía de la estimulación hormonal en mujeres con infertilidad y resulta que se estimulan más de un folículo y se embaraza más de un folículo, ¿verdad? Sí. Y de repente mujeres que no pueden embarazarse tienen embarazos múltiples, hasta de 8, ¿no? Por ahí, como gatitos más o menos. Vamos a ver en las siguientes clases que el embarazo en el humano habitualmente es único. El embarazo múltiple más frecuentemente es gemelar. Pero últimamente ha habido hasta de 8 porque son estimulaciones hormonales. ¿Okay?